Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En este momento vamos a compartir la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Nuestra hermana Linda Román nos trae ese mensaje de la palabra. Vamos a recibirlo con fe para que sea el Señor obrando en nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Dios los bendiga. Hermana Linda. Amén, gloria a Dios. Señor es bueno, ¿verdad? Hemos estado escuchando muchos testimonios de lo que el Señor hace, ¿verdad? Y es justamente el tema de hoy, esta noche. Nos va a hablar sobre eso, ¿verdad? Porque el título es Confíe en vez de preocuparse, ¿verdad? Y, y bueno, siempre es un privilegio, ¿verdad? Traer este consejo de la palabra del Señor. Y pues en cada que uno escudriña la palabra del Señor o que va a traer un consejo, ¿verdad? Siempre el Señor como que le habla a uno primero, ¿verdad? Porque eh, es así la forma que el Señor trabaja, amén. Y en esta lección, pues sí, el Señor me ha fortalecido, ¿verdad? Y puedo tener esa fe, esa seguridad, ¿verdad? Que el Señor está con cada uno de nosotros, amén. Bueno, vamos a comenzar. Confíe en vez de preocuparse, amén. En Salmos 37, 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Verdad? Qué importante es esto, ¿verdad? Tener esa confianza, ¿verdad? Confiar en el Señor es muy importante porque es cuando el Señor obra, ¿verdad? Cuando nosotros realmente confiamos en que Él tiene el control, amén, en toda nuestra vida, ¿verdad? Porque Él nos conoce, ¿verdad? Como somos, las necesidades que tenemos, entonces, eh, por eso el Señor tiene en control y Él quiere que tengamos siempre esa confianza, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Preocupación es un tema, ¿verdad? Bien importante. Pues si lo dejamos, ¿verdad? Sin esas preocupaciones, sin analizar o revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando, ¿verdad? Puede eso ahogar nuestro crecimiento cristiano y puede hasta causar, ¿verdad? El dejar a Dios, si nosotros no analizamos esto, ¿verdad? Además, no hay ni una sola persona que alguna vez no haya o que se haya preocupado, ¿verdad? Preocuparse es una emoción que nos afecta, ¿verdad? Tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pues los psicólogos, ¿verdad? Dicen que es una emoción que nos afecta, ¿verdad? Como le decíamos. Dice que la vida de mucha gente está llena de preocupaciones que les causa miseria constante, dolor emocional, ¿verdad? Jesús nos dice que consideremos, ¿verdad?, las aves del cielo y que tomáramos, ¿verdad?, consuelo en el hecho de que Dios las alimenta fielmente, ¿verdad? Si podemos ver que siempre yo sí a veces considero eso y digo, wow, tantas aves que hay en el cielo, ¿verdad? Incluso animalitos en el bosque, y cómo ellos, pues, tienen el alimento diario. Dios los provee, ¿verdad? De ese alimento a todo ser ese viviente, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y les alimenta fielmente, ¿verdad? Lo que significa que Él cuidará de nosotros también, amén. Esto Amén. está en Juan 6:26, si gustan. Mirad, dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Y hace la pregunta ahí, ¿verdad?
dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Verdad? Porque nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Entonces valemos mucho más que esas aves. Y sin embargo, pues estos animalitos, estas aves, están alimentadas, ¿verdad? Siempre, fielmente está el Señor proveyendo para ellos, ¿verdad? Así el Señor, provee para nosotros. Ahora, aquí dice, no le preguntes a Dios por qué, ¿verdad? Cuando estás pasando por una situación, ¿verdad? Una enfermedad o situación como de económica, ¿verdad? Porque como decía Martita, no enfermedades, o sea, son muchas en el matrimonio, con hijos, hay muchas enfermedades que puede uno estar pasando, ¿verdad? Y no debemos preguntar a Dios. Amén. Vamos a, perdón. Ok. Eh, no trates, ¿verdad?, de descifrar la vida por tu cuenta. O sea, no es verdad que a veces perdemos muchísimo tiempo y energía tratando de descifrar las cosas. Dios nos exhorta a solo confiar en Él. ¿Cómo puedes tener paz? Pues la pregunta, ¿cómo puedes tener paz cuando un ser querido está enfermo? ¿Cómo debo reaccionar cuando un familiar o amigo, ¿verdad?, muere? Sí, todos enfrentamos enfermedades y hasta la muerte, ¿verdad? Como dice, hay personas que testifican que cuando por fin dejaron de preocuparse, ¿verdad? Y preguntar por qué Dios permite y que sucediera esto o aquello, y comenzaron a confiar en Dios, ¿verdad? Entonces llegó la paz, ¿verdad? Acepte que no todas nuestras preguntas serán contestadas en esta vida. Confiar mejor en los propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque las cosas a veces no son, o sea, en Dios nada es casualidad, en Dios nada, ¿verdad? Siempre hay un propósito y eso es lo que tenemos que nosotros en el momento que estamos en alguna tribulación, angustia o lo que estemos, ¿verdad? Siempre debe venir a nuestra mente, ¿verdad? Que tenemos que confiar porque Dios tiene ahí en un propósito. Y como decían, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? O sea, muchas veces, tal vez como en este caso, ¿verdad? Qué bonito testimonio de nuestro hermano Javier. Yo cuando supe, hace unas semanas atrás, yo me acerqué a él y le pregunté, le dije, hermano, ¿cómo está? Que dijo, hermana, estoy muy adolorido y esto es algo serio, que le dijo el doctor, que va a ser una operación grande, o sea, no era cualquier. Y y siempre en mi corazón yo estaba, sea en mi mente orando por él, cuando estaba en la casa o cuando lo miraba yo, Señor, hoy Señor, ten misericordia, decía yo, porque consideramos, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos hemos tenido ciertos dolores, ¿verdad? En el cuerpo y sabemos y yo pienso, él que es muy grande, ¿verdad? Decía yo, es más, yo pienso más, pero fíjese que el Señor lo sanó en la convención y él está andando bien, está caminando ahí sin sus muletos, el muleta que tenía. Eh, entonces podemos ver la mano del Señor allí, ¿verdad? Él tenía su tiempo para él, ¿verdad? Y de pronto otros tal vez estemos orando, ¿no? Por alguna sanidad y no ha sucedido, pero va a suceder a su tiempo, ¿verdad? El Señor tiene el control o puede ser que no suceda, pero igual tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén. Dios controla el universo. Amén. Debemos reconocer que Dios tiene el control de todo el universo. Amén. Y que Él no comete errores. Amén. Oh, perdón, hermanos, yo creo que no expliqué bien sobre la pregunta, ¿verdad?
Sí. Dios nos exhorta, ¿verdad? A solo confiar en Él, como puede tener, oh sí, sí lo leímos, ¿verdad, Martica? Enfermedad. ¿Cuál? Sí, sí lo leímos. La Ya, parte- amén. Sí lo leímos el punto de la pregunta, ¿por qué? Amén. Sorry. Entonces, ¿Por qué? vamos a seguir la siguiente, que Dios controla el universo. Ujú. Debemos reconocer que Dios tiene el control de todo el universo y que Él no comete errores. Amén. Amén. Él usa cada situación, hasta los problemas, ¿verdad? Que nosotros, problemas, angustias y dificultades, ¿verdad? Que nosotros mismos nos buscamos, ¿verdad? Él los usa para lograr su propósito en nosotros. Amén. A veces no es por nuestra misma culpa, ¿verdad? Porque a veces, miren, el doctor nos puede estar diciendo, no comas tanta azúcar porque vas a tener diabetes, ¿verdad? O algo así. Y nosotros pues lo damos, seguimos dándole ahí a las cosas dulces y podemos enfermarnos con la diabetes. Entonces, y sea por nuestras mismas decisiones, ¿verdad? Podemos hacer que venga eso, pero aún a pesar de todo, Dios usa eso a nuestro favor. Cuando usted reconoce que Dios controla todo, tiene su promesa que Él dirigirá su vida y Él enderezará sus veredas, como dice en Proverbios Amén. el 5, 6 y, a ver, 5 y 6. Ajá, Proverbios 3, perdón, Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Esa es palabra del Señor que Él nos aconseja, ¿verdad? Nos aconseja por medio, pues aquí de ese proverbio, ¿verdad? Que tenemos que reconocer, o sea, que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Por dónde estamos y el Señor va a enderezar nuestras veredas y también a veces creemos nosotros, ¿verdad? Saber más que Dios o no tanto así, pero creemos más a las palabras del hombre que lo que nos dice Dios, ¿verdad? Entonces, si puede ser que el hombre está diciendo, vas a morir de esto, o tienes esto y no vas, pero no, Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Y Él dice que es nuestra medicina, es medicina, dice, y refrigerio, ¿verdad? Para nuestros huesos, o sea, para nuestro cuerpo también físico, ¿verdad? Ahora, consejo de los grandes. Vamos a ver unos consejos de hombres de la Biblia, ¿verdad? Que que aprendieron ellos a través de sus experiencias, ¿verdad? De confiar en Dios. Amén. En Segunda de Crónicas 20:20, Josafat dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire, esa es la clave. Tenemos que creer, ¿verdad? Creer, él estaba diciéndole al pueblo, le decía, creed en Jehová y en nuestro Dios, ¿verdad? Y estaréis seguros. O sea que Dios iba a cuidar de ellos, ¿verdad? Ellos estaban ahí, ellos salían a la guerra, ellos sabíamos el pueblo, ¿verdad? Pero les estaba hablando ahí que necesitaban creer a los profetas y también iban a ser prosperados. Igual nosotros, pues también hoy tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos está hablando
que confiemos en el Señor, confía en el Señor, ¿verdad? Y, y muchas veces, pues sí, confiamos más de pronto, sí, en los médicos o como digo, confiamos más en otras cosas que Así es. realmente necesitamos confiar en Dios. Amén. Y la indecisión, perdón, produce estrés. Cuando tratamos de dirigir nuestras vidas, caminamos indecisos. Amén. Pero si confiamos en el Señor, Él dirige nuestras sendas y las hace rectas. O sea que debemos no estar indecisos, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Si no vamos a estar viviendo una vida inconfortable, en estrés, preocupaciones, ¿verdad? Eh, Dios quiere que nos afirmemos, ¿verdad? Y creamos en sus promesas. Amén. También Pablo, mire, tenía paz porque sabía que Dios dirigía su vida. Amén. Amén. En Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mire, hermanos, note aquí que esto fue algo que Pablo tuvo que aprender, o sea que él pasó por mucho, o sea, para aprender y poder él decir esas palabras, ¿verdad? Y dejarlas escritas allí. No le llegó de forma natural, como tampoco nos llega a nosotros. Él aprendió a confiar en el Señor y permitió que guiara su vida. Amén. Entonces, es el consejo que nos da ahí, ¿verdad? Por medio de Pablo en la palabra. También podemos ver de los discípulos. En San Lucas 8:22 y 25 al 25 dice, aconteció un día que entró en una arca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertó él reprendiendo al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. El 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Ellos, Jesús le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde está vuestra fe? Amén. Entonces, ¿verdad? Que cuando Jesús y los discípulos están de pesca en el mar de Galilea y se presenta esta tormenta, algunos de ellos eran pescadores experimentados, ¿verdad? Porque ellos vivían de la pesca, amén. Habían pasado tal vez muchas tormentas, pero les pareció que no podrían pasar esto. Y eso no lo suena un poco familiar, ¿verdad? Hay veces que hemos pasado por muchas cosas, enfermedades o situaciones y accidentes, y se ve la mano de Dios, ¿verdad? Que nos libró y sin embargo viene otra tormenta o viene otra situación y comenzamos a dudar como aquí les pasó a los discípulos, donde dice, ¿dónde está vuestra fe? Les dice Jesús, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad? Que eso suceda a nosotros también, ¿verdad? Pero les pareció que no podrían, dice, pasar esta otra prueba o viento que estaban ellos en medio del mar, ¿verdad? En medio de esta tempestad. Jesús estaba profundamente dormido. Cómo podía dormir, como diciendo, bueno, muchas veces tal vez nosotros cuando estamos orando por algo y no vemos la respuesta, podemos pensar, ¿no? Que Jesús no nos está atendiendo, no está escuchando,
o que a Jesús tal vez no le importa, pero no, eso es justamente lo que los discípulos estaban pensando. Él está, mira esta tempestad y él está ahí durmiendo tranquilo, ¿verdad? Pero como Dios, ¿verdad? Él sabe todas las cosas porque sabía algo que los discípulos no sabían. Él sabía que todo estaba bajo control. Amén. No parecía que lo estuviera, pero con solo una palabra de Jesús calmó la tormenta. Tan solo con una palabra, ¿verdad? De nuestro Señor, Él puede sanarnos, Él puede restaurarnos, Él puede, cualquier preocupación que estamos pasando, ¿verdad? Él tiene el control. Por más que nos afanemos, por más que podemos, con nuestras fuerzas, ¿verdad? Sea más nos vamos a debilitar, pero sabemos que todo tiene un proceso y el Señor va a llegar, vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? A donde el Señor quiere enseñarnos esa lección, amén. Entonces, siempre lo único que tenemos es que seguir esperando, ¿verdad? En Él y Él va a seguir a hacer la obra. Otra pregunta o otro punto es, si no estás orando, se está preocupando. Punto A, la preocupación es una emoción tan invisible. Cuando la presión aumenta, no se asuste, dice, ore, ¿verdad? Ese es para bajar, ¿verdad? La oración, dice, ese es un tremendo libertador de estrés. Amén. Puede ser su válvula salvadora. Cuando la presión aumenta en su sistema y siente que está a punto de explotar, abra la válvula salvadora de la oración. Amén. Convierta sus preocupaciones en oración. Y es verdad, hermanos, yo lo he experimentado eso. Lo he experimentado cuando he estado en situaciones enfermedad o ciertas preocupaciones en la familia, cuando uno comienza a orar y como se rinde al Señor, ¿verdad? El Señor quita todo eso. Yo digo que el Señor por algo nos formó así de esta manera que cuando estamos tristes o a veces alegres o estamos emocionados, lloramos, ¿verdad? Y se nos salen las lágrimas y eso nos alivia. El Señor creo que nos hizo así, ¿verdad? Pero cuando nosotros lloramos y derramamos a Él y nuestras lágrimas, después nos sentimos una paz, amén. Entonces es bueno derramar nuestras lágrimas ante el Señor, ¿verdad? Y puede ser en adoración, en agradecimiento o también en rindiéndose, ¿verdad? En una petición, ¿verdad? Todos necesitamos también, ¿verdad? Una persona, un oyente incondicional para descargarnos, ¿sí? Tenemos, ¿verdad? Alguna persona en especial que muchas veces uno confía, ¿verdad? Y llama y dice, estoy pasando esto, ayúdame a orar, ¿verdad? A alguien que no nos juzgue, ¿verdad? Por lo que le estemos, pues, diciendo, ¿verdad? Lo que vamos a decir y también que no divulgue a nadie, ¿verdad? O sea, eso es algo que también nosotros necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Y la persona que venga a uno también se sienta seguro, ¿verdad? ¿Quién? Pero pues mejor que para depositar nuestra queja, sino ¿quién podemos decir? Nuestro Dios, ¿verdad? Deposite en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Amén. En Primera de Pedro, esa cita es muy linda, me gusta mucho. Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra del Señor. O sea, sí tenemos, ¿verdad? Bueno, como digo, ¿no? Alguien que podemos decirlo, ¿verdad? Pero más que todo, cuando estemos angustiadas, vamos al Señor. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, dice que Él cuida de nosotros. Dios no se va, dice, a poner nervioso por lo que le diga. Él ya sabe todo sobre usted. Aún tiene
contados, como dice, ¿verdad? Los cabellos de nuestra cabeza. Imagínense, Él sabe cada pelito que tenemos, pero Él quiere que con sus palabras usted se lo diga. Eso Así sí. es, O sea, a veces uno puede decir, no, es que Él ya sabe lo que yo necesito, pero Él quiere que nosotros les pongamos, que le amén. digamos, ¿verdad? Que hablemos con Él, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, ya para terminar, para concluir, ciertamente el Señor quiere que trabajemos y que no seamos perezosos. Amén. O sea, si tenemos, si estamos pasando por algo, tenemos que trabajar, sea como actuar, ¿verdad? Amén. Orar por eso o hacer algo, ¿verdad? No quedarse ahí sin hacer nada, ¿verdad? Ujú. Pero es lo que dice, quiere decir aquí, después que nosotros hemos hecho nuestra parte, confiar en Dios nos liberta de las preocupaciones por nuestras necesidades. Así como dice en el Salmo 37, 39, 40, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperan. Amén. Qué bonito ese salmo, ¿verdad? Amén. Em, Él es nuestra fortaleza. Amén. Y también Él nos va a librar, ¿verdad? Y nos va a ayudar. Una vez que nosotros hacemos realmente, sea de confiar, ¿verdad? En Él, podemos parar de preocuparnos y le daremos a Dios la gloria por la paz y la alegría que comenzaremos a sentir. Amén. Pero Amén. recuerda, hermanos, Así que es. la paz no es una vida sin problemas, ¿verdad? Ujú. Porque siempre va a haber los problemas, sino es un sentido de calma en medio de las tormentas de la vida. O sea, que a pesar de que Amén. estemos pasando por Ujú. pruebas, siempre mantengamos la alegría, la paz y eso nos ayuda, ¿verdad? Para que podemos pasarla, ¿verdad? Sin tanta preocupación, porque pues si es algo económico o algo situación en el hogar y no tenemos verdades, nos preocupamos, lo que va a pasar es que nos enfermamos. Amén. Ujú. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Tener esa paz en medio de la tormenta, de la calma, tener calma en medio de las tormentas. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué bonito, mire. Amén. Esa es la paz que nos da el Señor. Solamente el mundo no nos puede dar la paz, ¿verdad? Ujú. Puede darnos una alegría temporal porque Ujú. adquirimos algo, ¿verdad? Porque hay veces, eh, no sé, adquirimos un carro, Ujú. algo, ¿verdad? Y es una alegría, ¿verdad? Pero eso es una pasajera, ¿verdad? Solo Dios nos da la paz eterna, ¿verdad? Paz que Amén. podemos disfrutar esta vida, ¿verdad? Quizás dirá, pues esas palabras, ¿verdad? Que estaba yo meditando y dije, quizás dirá uno, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No, fácil es de pronto uno dice, escuchar, ¿verdad? Esa enseñanza y decirlo, pero no es fácil realmente, ¿verdad? Pero es verdad eso, si nosotros tratamos de confiar en nuestras propias fuerzas. O sea, no va a Ujú. ser fácil si nosotros estamos confiando en que nosotros la podemos hacer. Porque ¿qué va a pasar? Que nos cansamos y podemos Ujú. fracasar, ¿verdad? Y como decía al principio, hasta alejarnos de Dios. Amén. La clave aquí es confiar en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas que son verdaderas. Amén. Y Amén. también, como dicen, que lo entreguemos a Él todas nuestras cargas, ¿verdad? Nuestras enfermedades. En Mateo, no me acuerdo, no la tengo la cita, pero que dice que venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré Mateo descansar. 11:28. Ya.
Pero bueno, les dejo con esa cita y que pues aprendamos, ¿verdad? A gozarnos en el Señor en medio de las pruebas y vamos al final, vamos a tener esa recompensa, ¿verdad? De lo que estemos pidiendo, o lo que, o si el Señor no, Él sabe que lo que nos conviene a cada uno de nosotros, amén. Y Él sabe nuestros corazones y hace el punto donde dice, ok, hasta aquí ya ha pasado esta prueba y el Señor, ¿verdad? Lo recompensa, amén. Y sigamos siendo fiel al Señor y confiemos en el Señor, ¿verdad? En vez Amén. de nos quejemos o que como decía el título, ¿verdad? O de preocuparnos, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.